Hola a todos, queridos amigos y seguidores de nuestro canal. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí, listos para embarcarnos juntos en otro viaje de palabras e ideas. Hoy, tenemos algo realmente especial, algo que nos ha tocado muy de cerca, algo que creemos que resonará profundamente en muchos de ustedes. Vamos a hablar de perdón, de nuevos comienzos, y de esa valentía que se necesita para reconocer nuestros errores. ¿Alguna vez se han preguntado si es posible realmente borrar el pasado y empezar de cero, especialmente cuando hay heridas de por medio? Pues hoy exploraremos precisamente eso. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta conversación, si aún no forman parte de esta increíble comunidad, les invito a que se suscriban ahora mismo y activen esa campanita para no perderse nada de lo que compartimos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Hoy vamos a hablar de un tema que, admitámoslo, no siempre es fácil abordar. Hablamos de esos momentos en los que las cosas se complican, en los que quizás las palabras o las acciones no salieron como esperábamos y las consecuencias nos golpean. Pero lo más importante, vamos a hablar de esa luz al final del túnel, de esa posibilidad de reconstruir, de sanar, de anunciar un nuevo inicio. Piensen en esas relaciones importantes en sus vidas, ya sean de amistad, familiares o incluso románticas. A lo largo de la vida, es casi inevitable que surjan fricciones, malentendidos, o incluso momentos en los que herimos a alguien sin querer, o peor aún, a sabiendas. Y cuando eso sucede, la pregunta que resuena es: ¿se puede perdonar? ¿Se puede de verdad anunciar un nuevo inicio después de reconocer un error que quizás haya causado dolor? La respuesta, creemos firmemente, es un rotundo sí. Pero claro, como en casi todo en la vida, el cómo es lo que realmente importa. No se trata de magia ni de un simple acto de voluntad que borra todo lo sucedido. Se trata de un proceso, un camino que exige valentía, honestidad y, sobre todo, empatía. Y hoy queremos desglosarles este camino, guiados por la idea de que reconocer un error es el primer paso, un paso gigantesco, hacia la posibilidad de un perdón sincero y un renacer en cualquier relación. Imaginemos por un momento una situación. Dos personas que se quieren, que han compartido muchísimos momentos, de repente se encuentran en un punto de quiebre. Quizás hubo una discusión fuerte, palabras que hirieron, promesas rotas, o una falta de comunicación que llevó a una brecha insalvable. La atmósfera se vuelve tensa, el silencio se llena de reproches no dichos, y la duda comienza a instalarse: ¿esto se puede arreglar? ¿Podemos volver a confiar el uno en el otro? Es en estos momentos donde la capacidad de reconocer nuestro propio error se vuelve crucial. A veces la tendencia natural es a defenderse, a buscar justificaciones, a culpar al otro por completo. Y es comprensible, porque admitir que nos equivocamos puede sentirse como una derrota, como exponernos en nuestra vulnerabilidad. Pero piensen en esto: cuando somos capaces de mirar dentro de nosotros mismos, de analizar nuestras acciones y de decir: sí, yo tuve parte de esto, yo cometí un error, estamos abriendo una puerta. Una puerta que permite la entrada de la empatía, de la comprensión del dolor que hemos podido causar. Este acto de reconocimiento, amigos, no es solo para la otra persona. Es, en primer lugar, un acto de autoconciencia y de honestidad contigo mismo. Te permite crecer, aprender y evitar repetir los mismos patrones. Y cuando este reconocimiento se expresa de manera sincera, cuando se acompaña de una disculpa genuina, el impacto puede ser transformador. ¿Cómo luce una disculpa sincera? No se trata de un simple "lo siento" vacío. Se trata de un "lo siento porque entiendo que mis acciones te causaron X dolor", o "lo siento porque actué de forma impulsiva y te herí". Es importante nombrar el error, asumir la responsabilidad y mostrar que comprendemos las consecuencias. Es, en esencia, validar los sentimientos del otro. Porque el perdón, en su raíz, es un acto de liberación, tanto para quien perdona como para quien es perdonado. Pero para llegar a esa liberación, primero debe haber esa rendición, esa vulnerabilidad de admitir la falla. Ahora entendemos que no todos los errores son iguales, y no todas las situaciones se resuelven de la misma manera. Hay errores leves que se perdonan con relativa facilidad, y hay heridas profundas que requieren tiempo, paciencia y un esfuerzo conjunto para sanar. Sin embargo, el principio fundamental sigue siendo el mismo: el primer paso hacia la reconciliación, hacia la posibilidad de un nuevo inicio, es la admisión del error. Piensen en la figura de esos dos individuos en la situación que planteamos. Si uno de ellos o ambos son capaces de decir:
me equivoqué, lamento haberte hecho sentir así, esto cambia completamente el panorama. Ya no es una batalla de quien tiene la razón, sino una oportunidad para reconstruir. R sobre una base de honestidad. El perdón en este contexto no significa olvidar. No significa que el error nunca ocurrió. Significa elegir liberar el resentimiento, elegir no permitir que ese error defina el futuro de la relación. Es como si antes hubieran construido un muro entre ustedes, un muro de orgullo, de resentimiento, de defensividad. Al reconocer el error, esa persona está quitando una piedra de ese muro. Y cuando la otra persona, al escuchar esa admisión sincera, decide abrirse, decide responder con comprensión o con su propio reconocimiento, se empiezan a quitar más piedras. Y gradualmente ese muro empieza a derrumbarse, permitiendo que la luz del perdón y de un nuevo inicio entre de nuevo. Este proceso de perdonar y ser perdonado es, sin duda, uno de los desafíos más grandes a los que nos enfrentamos en nuestras interacciones humanas. Requiere una gran fortaleza emocional y una voluntad inquebrantable de buscar la paz. No es algo que sucede de la noche a la mañana. Habrá recaídas, habrá momentos de duda, habrá la tentación de volver a caer en viejos patrones. Pero la clave está en persistir, en recordar ese compromiso de buscar un nuevo comienzo. Cuando uno reconoce su error, está enviando un mensaje poderoso: valoro nuestra relación lo suficiente como para admitir mi parte y trabajar en esto. Y esta inversión emocional puede inspirar a la otra persona a hacer lo mismo, a abrirse y a considerar la posibilidad de perdonar. Pensemos en las consecuencias de no perdonar. El resentimiento se acumula, las heridas se infectan y las relaciones se marchitan. A veces incluso nos aislamos, nos cerramos al mundo por miedo a ser heridos de nuevo. Pero el perdón, aunque pueda parecer difícil, es en realidad un acto liberador. Liberamos a la otra persona de la carga de nuestra ira, pero, más importante aún, nos liberamos a nosotros mismos de esa carga. Dejamos de ser prisioneros de nuestro propio dolor. Y cuando se trata de anunciar un nuevo inicio, esto implica una redefinición. No se trata de volver exactamente a como eran las cosas antes. Las experiencias, incluso las dolorosas, nos cambian. Un nuevo inicio significa construir algo nuevo, algo que incorpore las lecciones aprendidas de los errores pasados. Es una oportunidad para establecer nuevas reglas, nuevas expectativas, y para fortalecer los lazos con una comprensión más profunda y madura. Imaginen, por ejemplo, una pareja que atraviesa un momento difícil por infidelidad. El reconocimiento del error por parte de quien cometió la infidelidad es fundamental. Pero el perdón y la posibilidad de un nuevo inicio dependerá también de la voluntad de la otra persona de sanar, de procesar el dolor, y de la disposición de ambos para reconstruir la confianza. Esto puede implicar terapia de pareja, una comunicación abierta y constante y un compromiso renovado para priorizar la honestidad y la transparencia. O pensemos en una amistad que se ha roto por un malentendido grave o una traición. Si una de las partes se acerca, admite su error, explica sus motivos sin excusarse, y expresa su deseo de enmendar las cosas, esto abre la puerta a la conversación. La otra persona, aunque herida, podría entonces considerar si está dispuesta a escuchar, a entender, y a, eventualmente, perdonar. Si el perdón llega, el nuevo inicio no significará que el incidente se olvide, sino que ambos deciden seguir adelante, quizás con una amistad más cautelosa al principio, pero con la posibilidad de que se fortalezca con el tiempo. La clave aquí es la dualidad, el acto de reconocer el error por un lado, y el acto de perdonar por el otro. Uno no puede existir plenamente sin el otro en el camino hacia un nuevo inicio. Y es un camino que, insistimos, requiere esfuerzo y compromiso de ambas partes. No se trata de una calle de un solo sentido. La valentía de reconocer nuestro error es un acto de madurez y de inteligencia emocional. Nos permite interactuar con el mundo de una manera más auténtica y constructiva. Y cuando somos capaces de perdonar, especialmente cuando hemos sido heridos, demostramos una gran fortaleza interior. Así que, queridos amigos, si hoy se encuentran en una situación donde un error del pasado ha creado una distancia, donde hay dolor y resentimiento, queremos animarles a considerar el poder de este ciclo: reconocer, disculpar y perdonar. No es fácil, lo sabemos. Pero la recompensa a la posibilidad de sanar, de reconstruir, de anunciar un nuevo inicio, vale la pena el esfuerzo. Hemos visto cómo el reconocimiento honesto de nuestros errores es la piedra angular para cualquier posibilidad de perdón. Sin esa admisión,
la otra persona se queda con un muro de negación o justificación, y el camino hacia la sanación se vuelve casi imposible. Pero cuando esa piedra se coloca con humildad y sinceridad, se crea un espacio para la empatía y la comprensión. Y el perdón, ese acto liberador, no es una señal de debilidad, sino una manifestación de una fuerza interior increíble. Os permite soltar el pasado, sanar nuestras heridas y abrirnos a la posibilidad de un futuro más brillante, tanto individualmente como en nuestras relaciones. Agradecemos enormemente que nos hayan acompañado en esta reflexión tan profunda y personal. Esperamos que estas palabras les hayan ofrecido una nueva perspectiva, o quizás un impulso para abordar situaciones difíciles en sus propias vidas. Ahora nos encantaría escuchar sus experiencias. ¿Han vivido alguna situación donde el reconocimiento de un error haya allanado el camino para un nuevo inicio? ¿Cómo han manejado ustedes el proceso de perdonar o de ser perdonados? Dejen sus comentarios abajo, nos nutrimos muchísimo de sus historias y reflexiones. Y si este vídeo les ha parecido útil o inspirador, por favor, no olviden darle a me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para seguir siendo parte de esta comunidad que crece cada día. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.